Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Demar, mientras alguien se apiada de mí, me devuelve mi computador. Vamos adelante con lo que usted piensa, lo que tiene para contarnos al oído. Ya Bueno, Fernando, la noticia en temas de comunicación para terminar el año tiene que ver con el capricho de Gustavo Petro de tener su propio pasquín, su propio periódico. Lo había hecho antes, esto no es nuevo, Gustavo Petro ya había tenido esta misma idea que no sorprende en lo absoluto cuando fue alcalde de Bogotá. Recordamos, por ejemplo, aquí les voy a poner en pantalla los temas del periódico que tenía Petro en la capital y que obviamente nos costaba un dinerito, doctor Fernando, que sacan de los impuestos de los ciudadanos, de los colombianos, y que no deja de ser pues absolutamente grave que se esté gastando la plata de esa manera cuando día a día dicen que no hay plata para muchas cosas. Pero claro, para el capricho personal del señor Gustavo Petro sí lo que hay. Aquí está en pantalla el periódico Humanidad de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, donde se hacía todo tipo de propaganda a favor suyo, por supuesto, y de su gestión como alcalde de la ciudad. Pues muy bien, no contento solamente con haber tenido Humanidad, como le llamaba al periódico, en Bogotá firmó un contrato con los servicios postales de Colombia, con 472, para la distribución, la impresión de su nuevo periódico. Aquí está la firma de lo que será el contrato entre ambos, entre el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, aquí se los pongo en pantalla, y por supuesto, el Servicios Postales Nacionales de Colombia. El objetivo o el objeto del contrato es prestar servicios de impresión y distribución a nivel nacional del periódico oficial de la Presidencia de la República, según especificaciones proporcionadas por la Secretaría para las Comunicaciones y la Prensa. Plazo de ejecución de este contrato, el plazo es de 30 al 31 de diciembre del 2023, contrato que se firmó, por supuesto, este mismo mes de diciembre. El contrato es por un mes. Y el costo de este contrato de gusto para el presidente Gustavo Petro es de 653 millones de pesos, como aquí lo evidencio en esta otra parte del contrato, como aquí está. Aquí tiene usted 653 millones de pesos, el valor con IVA, la impresión de los 500,000 ejemplares que serán distribuidos en las 32 ciudades cabeceras de los departamentos para poder llevar la propaganda de lo que está haciendo Gustavo Petro como presidente. ¿por qué no tratamos de averiguar cuál es la impresión, el volumen de las impresiones del Tiempo o El Espectador o El Colombiano o El País? Los grandes periódicos de circulación nacional, muy regional en el caso del Colombiano y del País de Cali, Colombiano de Medellín. ¿Cuánto será el número de impresión? Lo haremos, claro que sí, lo haremos. Le hemos, doctor Fernando, consultado a inteligencia artificial que nos haga una cuenta rápida sobre lo que significa para el impacto en el medio ambiente esta impresión de los periódicos de Gustavo Petro, que a propósito, aquí quiero presentarles a ustedes cuál es el formato de ese periódico. Aquí está. El formato es un periódico impreso de 24 páginas a full color, papel cerrado 29 por 36 centímetros, periódico de 42 gramos, 500,000 ejemplares. Le hemos preguntado a inteligencia artificial cuánto significa esto de impacto al medio ambiente, porque evidentemente aquí hay un impacto, doctor Fernando. Esos son el uso de 12 millones de hojas a todo color, lo que significa que por lo menos tendrá que acabar el presidente Petro y su gobierno con cerca de 1,500 árboles para usarlos en papel para impresión. Ellos que tan defensores son del medio ambiente. Es que de verdad, yo no sé después que haya alguien que diga, pero es que 1,500 árboles no son nada. Lo que pasa es que no es que sean mucho o poco. El problema es que este gobierno se lo pasa diciendo que protegen el medio ambiente y resulta que no. Van a imprimir 12 millones de hojas
para lo que se necesita acabar con 1.500 árboles o un poco más. Bueno, los 1.500 árboles van y vienen, pero ¿qué tal pues lo que es la libertad de emprendimiento, lo que es la libertad de expresión desde Palacio, desde la Casa de Nariño? La plata de todos los colombianos se está preparando un nuevo periódico que tendrá 500.000 ejemplares. Eso es mucho más que las ediciones del Tiempo y El Espectador. Y que, por supuesto, El Colombiano y El País y los demás periódicos de provincia, La Patria de Manizales o La República aquí en Bogotá, nadie saca 500.000 ejemplares. 500.000 ejemplares para distribuir en toda Colombia. Si esto no es dictadura pura, si esto no es el estilo hitleriano y el estilo fascista, distribuir el pensamiento del dueño, del jefe. Increíble, increíble. Periódico de Gustavo Petro. Bueno, de mar, hablando de todo un poco. ¿Qué pasa con el apartamento de Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol, no? Presidente de Ecopetrol. Pues muy bien, el fin de semana se conoció de un negocio del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que quien le habría comprado un apartamento a un hombre muy importante, conocido por su interés en el sector de hidrocarburos en el país. Lo que desencadenaría en un evidente problema de conflicto de interés, porque pues todo esto tiene que ver, doctor Fernando, con una historia que vale la pena revisar, aunque Ricardo Roa dijo que él iba a revisar muy bien, con mucho cuidado el asunto, porque si llega a haber algún tipo de inhabilidad, él se apartaría cuando menos para ese negocio. Todo esto ocurre para el año 2022, cuando Roa adquiere un lujoso apartamento de 300 metros cuadrados por un valor de 1.800 millones de pesos. La compra la hizo a una empresa de inversión inmobiliaria constituida en Islas Vírgenes Británicas y con una filial en Colombia. El representante legal de esa empresa es Serafino Iacono, que es conocido como uno de los petroleros más importantes en Pacific Rubiales y actualmente está vinculado a un proyecto gasífero con el cual Jocol, una filial de Ecopetrol, firmó un memorando de entendimiento para un posible trabajo conjunto. Ahí quedaría en evidencia el conflicto de intereses para poder Roa firmar papeles o estar presente en el negocio que se firma con Jocol y Ecopetrol. Termina comprándole a Serafino, el bueno Claro, de Serafino, claro. que estuvo aquí en Colombia y que fue famoso por sus ejecutorias en Pacific Rubiales. De manera pues que Ricardo Roa se hace a un apartamento de 300 metros cuadrados que vale, ¿cuánto? ¿Cuál es el valor del apartamento? 1.800 millones de pesos es lo que Mil. denuncian los papeles. 1.800 millones de pesos. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, le compra a Serafino Iacono un apartamento de 1.300 millones de pesos. Bueno, en fin, en eso estamos, ¿no es cierto? Este es el gobierno del El cambio. cambio. Tremendo cambio. Ave María. Finalizó el quinto ciclo de conversaciones con el ELN y ahora sí resolvieron que no secuestrarían más. Lo había dicho ya primero el grupo de las FARC, que se llama de las disidencias de las FARC. Había dicho que tampoco iba a secuestrar. Luego, ¿se acaban los secuestros en Colombia? Pues es que estos, al igual que las FARC y el ELN, cambian de brazalete y siguen delinquiendo de la misma manera. Nada que supervise que sea cierto. Además, no es verdad que haya funcionado el cese bilateral con los grupos terroristas y estos grupos y el gobierno de Gustavo Petro. Pues las cifras están ahí, doctor Fernando. Son más de 148 personas masacradas en lo que va del año, muchos de estos por cuenta, por supuesto, de la guerrilla del ELN o de las FARC. Lo cierto es que hay unos supuestos logros que han exhibido desde la mesa de negociación, desde el quinto ciclo de conversaciones. Uno es profundizar el cese al fuego. No entiende uno esto de profundizar qué significa. A fin de cuentas, cese al fuego, cese al fuego. Profundizar o no profundizar, creo yo que no va entre los considerandos. La creación de un observatorio para trabajar sobre el tema del paramilitarismo.
Exactamente lo mismo que las FARC hizo cuando firmaron el acuerdo. Consolidación de 8 zonas críticas o zonas de paz. Otra vez nos van a llevar a zonas de despeje. Recuerde usted que del acuerdo con las FARC quedaron unos pequeños municipios que hoy siguen en funcionamiento con propaganda de la guerrilla. Y con plata de todos nosotros. Por supuesto. Claro, decenas de miles de millones de pesos que le hemos gastado al Premio Nobel de Juan Manuel Santos. Decenas de miles de millones de pesos a costa hueso. ¿Que se ha traducido en qué? Como decía la senadora María Fernanda Cabal, ¿dónde está la mayor productividad? ¿Qué proyectos agrícolas tecnificados, altamente tecnificados se desarrollaron? Ninguno. O muestren uno, tan siquiera uno. No hay nada. Pero sí se gastaron decenas de miles de millones de pesos. Y aparece también suspenderle el secuestro con fines económicos, prorrogar el cese al fuego y suministrar información de personas en cautiverio. Eso no dicen nada de dejar el narcotráfico, ¿no? Claramente no. Qué curioso. Porque el narcotráfico es un delito común que los llevaría ante la justicia para responder por ese delito común. Porque en la época de Juan Manuel Santos y de las FARC trataron en el Congreso de la República de introducir que el tema del narcotráfico era conexo a los delitos políticos y que por lo mismo no tendría persecución judicial. Pero aquí se equivocan nuevamente porque estamos hablando de un delito transnacional en el que todos los países que están involucrados y que hacen parte de la ONU, por lo menos, lo persiguen. Así que librarse del tema del narcotráfico no es fácil y por lo mismo, bajo ninguna circunstancia, vamos a verlos admitir que ellos se nutren, se financian a través de ese narcotráfico. Pero en este acuerdo con el ELN, que hablan de terminar el delito de secuestro, ojalá sea así, no dicen una sola palabra de la cocaína, del narcotráfico. Y la cocaína es el nombre del juego. La cocaína es lo que vale la plata, porque estamos hablando de la empresa más rica del continente americano. Inclusive, las empresas de Elon Musk, ojalá tuvieran para ellas, un significado tan alto desde el punto de vista económico como tiene el narcotráfico de Colombia. Hagan la cuenta, lo que siempre les hemos dicho, 2.000 toneladas métricas, ¿cuántos kilos son? Esos kilos, ¿cuántos gramos son? Y esos gramos, ¿en cuánto se convierten multiplicados por $100 que vale cada gramo? Multiplíquenlo y saquen conclusiones y hagan la cuenta de cuánto vale el negocito. De ese negocito, si no se habla en los acuerdos con el ELN, ni en los acuerdos con las FARC, se habló nunca de acabar con el narcotráfico. Nunca. Eso no se menciona. Esa es palabra sagrada. Y el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Mientras haya narcotráfico tendremos desplazamiento, tendremos reclutamiento de niños, tendremos asesinatos, tendremos el horror de la violencia en Colombia mientras no se acabe el narcotráfico. A eso sí no se refieren ni el ELN ni el gobierno nacional. Vea pues, el gobierno nacional ahora dirigido por Vera Grave, ¿no? Dirigidos por Vera Grave, sí señor, la nueva negociadora de ese intento de paz. Ellos dicen que van a lograr la paz antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro. Decía la señora Vera Grave ayer lo siguiente: llegamos aquí con resultados en este proceso en temas que se abordaron en ciclos pasados, como las acciones humanitarias, el cese al fuego, los procesos de paz en las regiones que les dan a las comunidades el lugar en un proceso que ha ido más allá de lo previsto. Todos esos avances pactados en los ciclos anteriores que hoy se profundizan, es lo que dice doña Vera Grave. Hoy se profundizan con el nombramiento de ella, ¿no? Es lo que le parece un hecho trascendental a Vera Grave. Pero ni una palabra de narcotráfico, ni una palabra de cocaína, que es el nombre del juego, que es donde está la plata, los miles de millones de dólares que vale la cocaína colombiana en los mercados del mundo, en los de los Estados Unidos, en los de Europa, en los de Asia, miles de millones de dólares. De eso, ni una palabrita.
De lo que sí hay que hablar, doctor Fernando, y que es de la mayor gravedad, yo no sé si la audiencia lo habrá visto antes, sino aquí los vamos a enterar. Y es que en Colombia, Gustavo Petro, mientras hace una cosa, anuncia otra y anuncia cualquier disparate de los que ya vamos a hablar, en Colombia se organizó el primer foro o el primer, sí, se puede llamar eso, foro de medios alternativos en Colombia. Foro que no tiene mucho de positivo, porque entre otras cosas, lo que vimos fue algunos representantes de medios alternativos, emisoras comunitarias, donde se anuncian miles de millones de pesos de los colombianos para poderle dar a los medios alternativos y para poder nutrir los noticieros que hacen hoy propaganda del gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos y veamos qué fue lo que dijo Mauricio Liscano, que está detrás de toda esta estrategia del Ministerio de las Comunicaciones respecto de ese saludo que le dio al primer Congreso de Medios Alternativos que se realizó en Colombia. Veamos y escuchemos. Tenemos este año, hemos construido 2 noticieros con las emisoras comunitarias y populares nacionales, que estamos hoy haciendo varias emisiones y hemos venido financiando con pauta del Ministerio las emisoras comunitarias y emisoras de televisión popular también, y la televisión comunitaria. Y el otro año vamos a tener unos proyectos muy importantes que están financiados. Nosotros aspiramos a hacer una inversión muy grande, por encima de los 20.000 millones de pesos que nunca antes en la historia se había visto en varios proyectos. Uno que es Ciberpaz, que es la construcción de paz a través de los medios alternativos, y otro que ya es el financiamiento directamente de medios alternativos. El otro año, entre esos 2 proyectos muy importantes, vamos a invertir casi 30.000 millones de pesos desde el Ministerio para fortalecer los medios alternativos y populares y comunitarios y la comunicación popular en Colombia. Este proyecto, que además lo estamos organizando con muchos de los organizadores de este evento. Medios populares y de manera que únalo a la primera noticia, a la noticia del periódico. Entonces, periódico de 500.000 ejemplares. Y luego este foro de medios alternativos para llevar las noticias magníficas del régimen, de todo lo que estamos progresando, de toda la paz, de todo el crecimiento de la economía colombiana, las maravillas que se deben a este gobierno. Eso es pura propaganda oficial. Lo del Liscano es propaganda oficial. Eso es fascismo, nazismo puro, la propaganda oficial. Y como si fuera poco, había que ver quiénes venían al famoso primer foro de medios alternativos. En pantalla les presento el trino que saca el Ministerio de Comunicaciones. Sin vergüenza ninguna, simplemente lo publican. Por favor, para ver mi pantalla, aquí está. Ministerio TIC, Alternativos por el Cambio. Abro comillas, Chávez usó la comunicación visual como herramienta para su marketing político. De esta manera, el movimiento bolivariano se potenció mediante signos y símbolos. Cael Abello, periodista venezolano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Se potenció mucho. Los venezolanos, por hambre, se vienen a Colombia. 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país a buscar un plato de comida. Y esa es la propaganda que hay que imitar. Y esa es la reforma agraria que nos están recetando. Es lo mismo que hizo Hugo Chávez, llevar el pueblo venezolano al extremo de miseria para desocupar ese país. ¿No? Y lo dice en el foro, doctor Fernando, sobre cuál es la tarea que tienen que hacer los medios alternativos en Colombia. Aquí está el periodista Cael, venezolano, que le parece una maravilla el régimen, por supuesto, porque él trabajó para el régimen de Chávez y de Maduro en toda la construcción de propaganda. Es que no trajeron a cualquier personaje. Veamos. Preexistente de cosas, enseguida te das cuenta de que todas las aspiraciones que tienes de transformación social, la institucionalidad, el Estado preexistente, opone ciertos límites, ¿no? En los primeros años de la Revolución Bolivariana,
La manera de expandir esos límites fue apelando a la organización popular. Allí donde era insuficiente la capacidad del Estado, se convocaba a la participación popular. Y es una participación popular muy característica porque no se buscó centralmente, digamos, a las vanguardias organizadas, sino que se apostó por la potencialidad organizativa de las mayorías. Y eso le permitió a estos procesos no ser experimentos ni pilotos, sino de verdad ser procesos masivos de llegada, de alcance de las políticas públicas. Las políticas públicas de Chávez. Bueno, con los resultados conocidos. Con los Claro. resultados conocidos, claro que sí. Eso es lo que nos quieren traer para Colombia. Y esa es la propaganda oficial. Eso es puramente fascista. La propaganda. ¿Cómo hizo Mussolini su revolución fascista? Sobre la propaganda. Y la propaganda nazi, ¿qué tal? Pero desde luego la propaganda. De eso se trata. De eso se trata. Para eso es el periódico de Petro. Para eso es este foro maravilloso de medios alternativos con las entidades comunales para buscar la revolución en la base, la revolución por la propaganda. Señores, puro fascismo, absolutamente. Propaganda que está permitiendo abiertamente el presidente Gustavo Petro, como es el caso de lo que ocurrió en Tibú, donde las FARC entregan obras públicas. Esto ya había ocurrido, doctor Fernando, en el departamento de Nariño, donde los guerrilleros hacían gala de su trabajo, y esta vez en Tibú. Veamos brevemente lo que ocurrió en Tibú y no podemos irnos sin ver lo que dijo Gustavo Petro de ponerle a todos los celulares de manera obligatoria un software para poder supuestamente destruir los celulares. Veamos primero lo que ocurrió en Tibú brevemente y de lo que no dice una sola palabra el gobierno de Gustavo Petro. Puedo compartir mi pantalla, Quique, para que lo podamos ver. Aquí está. A mis amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, a hacerles saber yo quiero. Muy buenos días para toda la comunidad, para todo el municipio de Tibú. Estamos aquí en el Parque María Molina, barrio La Esperanza. Queremos agradecer al Frente 33 de la FAREP por el apoyo al embellecimiento de nuestro parque. ¿Cómo le Frente parece, pues? 33 de las FARC. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece la propaganda oficial a las FARC, al Frente 33 de las FARC? Era lo que nos faltaba. Y finalmente terminemos con el software para destruir los celulares que se roban. Entonces, no va a poner seguridad para que no se roben los celulares. La policía no los va a recuperar a unas sabiendas de dónde están, dónde van a parar esos celulares. No los persiguen allá, sino que ahora hay que destruirlos. De manera que ponga ese software y cuando se le roben el celular, entonces usted dice simplemente que lo destruyan y lo destruyen por vía electrónica, ¿no? No, pero es que además existe el email y hoy en día los equipos traen sistemas, doctor Fernando, que permitan borrar el celular en caso de que usted se le haya perdido. Usted elimina todo lo que tiene el equipo y se acabó para evitar el tema de los datos que se puedan perder, que es lo valioso. Lo valioso no es el equipo como tal, lo valioso es lo que contiene el equipo. Pero esto fue el anuncio que hizo Gustavo Petro. Le está ganando a Maduro en estos anuncios. Hemos hablado de obligar, de decretar por obligación la introducción de software de autodestrucción de celulares que una vez su dueño reporte el hurto, los vuelvan inservibles de manera definitiva. Eso desestimulará en gran parte el hurto del celular. Este tipo de actividad que tiene que ver con la seguridad ciudadana en las grandes ciudades, sobre todo en Cali, en Cúcuta, en Cartagena. Bueno,
Y famoso ese decretar por obligación, ¿no? Una maravilla. Cómo se expresa este hombre. Hemos pasado de Simón Bolívar, el gran pensador de América, uno de los más grandes escritores de este continente, al señor